Historia de la pedagogía, sección 62, tercera parte, del Renacimiento a Kant. 9. La renovación pedagógica en el siglo XVII. 53. El problema del método en la pedagogía. 54. Radke, Alsted, Andrea. 55. La formación y el apostolado de Comenio. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 9. La renovación pedagógica en el siglo XVII. 53. El problema del método en la pedagogía. La misma exigencia de fijar nuevos métodos, rigurosos y fecundos, que caracteriza la filosofía del siglo XVII, constituye la nota dominante también en el campo de la pedagogía. Radke, Comenio y los janseístas de las Petites Écoles son ejemplos suficientes para atestiguar la importancia de esta tendencia, como veremos párrafos adelante. Sin embargo, es de precisar que no se trata de un simple traslado del mismo planteamiento de un campo al otro. Si la exigencia metódica asume en pedagogía un importante creciente, ello acontece porque justamente en el campo de la educación se suscitan nuevos problemas que solo en parte son planteados por la necesidad de incluir en la enseñanza escolástica la nueva ciencia y los nuevos métodos científicos. Otros problemas urgentes e importantes surgían de la cuestión educativa tal como se había constituido a raíz de la Reforma. Como hemos visto, la Reforma determinó la aparición de las primeras escuelas populares y dio nuevo y mayor incremento a las escuelas medias de tipo humanístico, gimnasios, sin conectar, por otra parte, los dos órdenes de instituciones. Aún no existían escuelas profesionales. Si bien Lutero había puesto de relieve la importancia y dignidad del trabajo y la necesidad de que los muchachos de origen modesto aprendieran un oficio, consideraba suficiente para tal fin el aprendizaje familiar y de taller. Solo en las ciudades de Alemania y Holanda, y hasta cierto punto también en Inglaterra, existían escuelas de tipo práctico y moderno, donde además de la lectura y la escritura en lengua vulgar, los muchachos aprendían aritmética y contabilidad. Pero esas escuelas estaban en involución, como había acontecido ya en los comunes italianos. La burguesía comercial que había propiciado su surgimiento se orientaba ahora hacia los gimnasios. En ninguna parte de Europa existían otras formas de educación profesional, excepto las universidades, donde se estudiaban las profesiones liberales de médico, abogado, notario, etc. Sin embargo, se pueden considerar como profesionales en un sentido especial de la palabra las academias o escuelas de príncipes a que ya se ha aludido. En ellas se daba una enseñanza formada por materias útiles a la futura clase dirigente y que iban de la equitación a la danza, del dibujo a la matemática y a otras varias disciplinas. Esta amplitud y relativa modernidad de su currículum caracterizaba ya a la primera escuela de ese tipo, o sea, la fundada en Francia por Pluvinal, escudero de Enrique IV y Luis XIII, y se mantuvo en la muchedumbre de imitaciones francesas, alemanas, llamadas Ritterkademien, o sea, academias de caballeros, e inglesas. La Queen's Elizabeth Academy es probablemente la que tuvo el plan de estudios variado, pues abarcaba desde las lenguas clásicas hasta la teoría y práctica militares. En efecto, tales escuelas respondían a exigencias realistas, pero solo en función de un restringido círculo de privilegiados destinados por nacimiento a las más altas funciones públicas. Por el contrario, en las escuelas clásicas, donde los hijos de los burgueses se mezclaban con los de la pequeña nobleza, había una absoluta ausencia de materias modernas como ciencias, geografía, historia, etc. El mundo de la industria y el comercio, sobre todo el que la burguesía edificaba su fortuna, no penetraba en modo alguno en sus escuelas. Esta situación persistió mientras las relaciones entre las artes prácticas y la cultura de un cierto nivel fueron pocas y extrínsecas, y en la medida en que subsistieron o se reforzaron los prejuicios de origen clásico y medieval contra las técnicas materiales o actividades mecánicas, como sucede en la Italia españolesca contra Ludovico, futuro fray Cristóbal,
su incauto adversario lanza la injuria de vil mecánico. Con ello, Manzoni nos entrega una nota característica de la mentalidad de la época. Pero la nueva ciencia de que hemos hablado en los precedentes capítulos establecía las relaciones más estrechas entre artes prácticas y estudios teóricos. Los progresos técnicos en varios campos, navegación, artillería, fortificaciones, hilandería, imprenta, etc., estaban estrechamente conectados con el progreso de ciencias como la geografía, la cosmografía, la astronomía, la óptica, la mecánica, etc. De esta forma, se determinaba una especie de grave discordancia entre la instrucción común y las exigencias tanto de la ciencia como de la vida económica. Discordancia que no podía escapar a los espíritus más perspicaces y que, en cierta medida, es advertida también por los poderes políticos y la opinión pública. He aquí que los ideales enciclopédicos de un Rabelais o de un Campanella adquieren, en cierto modo, el carácter de actuales, de forma que la exigencia realista planteada por ellos en forma embrional se precisa y vuelve auténticamente apremiante. Pero, ¿cómo ampliar el ámbito de lo concebible si lo que se enseñaba en las escuelas era tan indigesto y difícil de asimilar? Las nuevas escuelas populares eran pocas y funcionaban mal. Lutero había recomendado métodos humanos y suaves. La realidad era muy diversa, o por mejor decir, con palabras de Comenio, era tal que no había muchacho de condición modesta que no esperase con ansia la hora de escapar de ellas, aprendiendo, como fuera, un trabajo manual. Las mismas escuelas humanísticas que, como hemos visto, realizaban en el nivel de la enseñanza media una parte de lo que antes se hacía en el nivel universitario y que ya para entonces eran frecuentadas por una masa creciente de estudiantes, resbalaban más y más hacia un formalismo pedante con métodos de pura memorización y una disciplina mecánica. Era necesario modificar los métodos, encontrar sistemas de enseñanza que no solo permitieran aprender mejor y más rápidamente lo que ya se enseñaba, sino también otras cosas, e insertar al joven en un mundo más rico y complejo del conocido por la tradición clásica. Como se recordará, el humanismo había intentado preparar al joven para cualquier tarea nueva que pudiera presentársele dotándolo de una personalidad armoniosa, elástica y original. Su intención era no dejar perder ninguna potencialidad o posibilidad, pero no se preocupaba de buscar contenidos nuevos y si acaso dejaba que estos llegaran arrastrados por la corriente de la vida. La escolástica de la educación humanística no había hecho más que volver a esta abstracta y güera, pues los contenidos nuevos llevados por la vida no solo no tenían en ella ciudadanía, sino que en realidad contrastaban con el fárrago de reglas mnemotécnicas, gramaticales, lógicas, retóricas, que acababan por convertirse a su vez en contenido. Si bien un contenido inútil e insulso de una escuela que pretendía ser formativa y había dejado de serlo. Ese estado de cosas se agrava con la rápida afirmación de las lenguas vulgares, incluso en el campo cultural, lo que vuelve aún más inactual una educación que no tolera el vulgo, sino a regañadientes en los primeros años de enseñanza y se abstiene de estudiarlo a fondo o de fomentar la lectura de obras redactadas en las nuevas lenguas nacionales. Por consiguiente, era el espíritu mismo del humanismo y el Renacimiento lo que había que renovar para que no se esterilizara. Pero sobre todo había que renovar la educación. Para respetar de veras la dignidad del hombre, urgía que cada hombre, posiblemente todos los hombres, se convirtiesen en dueño y señor de la nueva realidad cultural y económica. Para poder conocer al hombre como microcosmos, era necesario ponerlo en condiciones de aferrar de verdad sus relaciones con un cosmos que había mudado radicalmente de fisonomía. 54. Radke, Alsted, Andrea. Es en el septentrión protestante donde emergen y cobran forma las nuevas exigencias, en contraste con los países católicos, sobre todo los más sujetos a la política cultural de la Contrarreforma, donde el pseudohumanismo escolastizado vuelve a predominar después de un periodo de incertidumbre. De esta forma, incluso la Universidad de Padua, donde habían estudiado y enseñado hombres como Copérnico,
Vesalius y Galileo, pierde gran parte de su esplendor cultural. Casi solo la Academia de Cimento, fundada en Florencia en 1657, queda para velar por el fomento del método galileano. De parecida manera, en España, una universidad como la de Salamanca, en el pasado de criterio tan amplio que ya en 1561 había dispuesto la primera en Europa, que se enseñase en la astronomía de Copérnico y la anatomía de Vesalius, se convierte en uno de los baluartes de la más intransigente y sospechosa ortodoxia contrarreformista, llegando al extremo de prohibir el estudio de la anatomía. En Alemania, la ortodoxia luterana domina en las universidades protestantes, pero en forma menos oprimente. El poder laico que gobierna esas instituciones no gusta de intervenir demasiado en sutiles cuestiones teológicas, tanto más cuanto el concepto de ortodoxia es bastante difícil de definir en el ámbito protestante. Por lo demás, sigue imperando en las universidades un clima teológico humanista, lo que no obsta para que en Alemania penetre y perdure el influjo cultural de personalidades como Bruno, que enseñó en Wittenberg, Campanella y Bacon. Wolfgang Ratichius, 1571-1635, acababa de volver de Inglaterra, donde había resentido la influencia de Bacon, cuando dirigió a la Dieta de Frankfurt un memorial, 1612, en el que se comprometía a mostrar un método universal para enseñar rápida y naturalmente las lenguas y todas las artes y las ciencias. Este método, como habrá de aclarar sucesivamente, es nada menos que el método mismo de la naturaleza y se funda en la gradualidad y la reiteración del ejercicio práctico. Sin embargo, sus aplicaciones resultaron más bien mecánicas e insatisfactorias, a despecho de la justeza de algunos principios. Por ejemplo, per inductionem et experimentum omnium certitudo, pues estaban formadas de un concepto pasivo del discípulo, indiscipulus silentium pitagoricum. Sin embargo, algunos de los principios formulados por Ratke servirán como base de la mejor pedagogía del futuro, a saber, la importancia y prioridad de la enseñanza de la lengua nacional, la necesidad de una instrucción básica universal y la reacción contra el mnemonismo, que embota más que ejercita el ingenio. Juan Enrique Alsted, 1588-1638, profesor de la filosofía de la Universidad de Herborn y editor alemán de la obra de Giordano Bruno, al que había aprendido a admirar a través de los discípulos de Wittenberg, del Nolano, que compuso también una didáctica que incorporó en una gran enciclopedia. La didáctica, escribe, no es más que el método de estudio y es igualmente necesaria a todos los que estudian, así como al navegante le es necesaria la carta náutica, al arquitecto la escuadra y el compás, y al viandante la piedra millar. Expone además un plano general de organización de las escuelas de todos los grados, donde plantea la posibilidad de que los jóvenes bien dotados estudien en los gimnasios en vez de las escuelas populares, a expensas de sus comunidades de origen. Juan Valentín Andrea, 1586-1654, fue un teólogo luterano de vasta cultura que dedicó muchas energías y algunas de sus mejores obras al intento de reformar las escuelas, cuyos métodos y contenidos critica sin piedad. En una obra teatral, Turbo representa al protagonista del mismo nombre, pasando en vano de una ciencia a otra. En ninguna haya el reposo de una certidumbre, por mínima que sea, o de una utilidad cualquiera. No de otra manera se expresaba Descartes a propósito de la enseñanza recibida en la Fleche. La obra más famosa de Andrea es aquella en que, siguiendo el modelo de Moro en la Utopía, describe la isla imaginaria de Cristianópolis y bosqueja la escuela cristiana ideal, donde religión, lenguas y ciencias se aprenden con natural interés porque las enseñan maestros cuidadosamente adiestrados para sus funciones y buenos conocedores del espíritu infantil. 55. La formación y el apostolado de Comenio. Juan Amos Comenio, forma latina de Komensky, fue discípulo de Alsted en Herborn.
admirador de Radke y amigo de Andrea. Esto es, el más avanzado del más avanzado luteranismo alemán. Absorbió la conciencia de la necesidad de reformar a fondo la enseñanza. Por lo demás, Comenio no era alemán, ni tampoco, en sentido estricto, luterano. Había nacido en 1592 en Moravia y pertenecía a la unidad de hermanos moravos, secta evangélica reformada, cuyos orígenes se remontaban a la predicación de Juan Hus. Los hermanos moravos aceptaban gran parte de los principios luteranos, pero no sus soluciones políticas, puesto que el poder político en que hubieran tenido que apoyarse era la catolicísima Casa de Austria, así como tampoco el negro pesimismo acerca de la naturaleza humana. Cumplidos los estudios superiores en Alemania y habiendo vivido por un cierto tiempo en Holanda, Comenio regresó a su patria, donde apenas 4 años más tarde le sorprendió el estallido de la Guerra de los 30 años, cuyos azares hicieron de él un exiliado para toda la vida, por no haberse plegado a abjurar de su fe, de la que fue ministro. Su vida fue una sucesión casi ininterrumpida de catástrofes nacionales e incluso familiares, peregrinaciones, fugas, desastres e incendios en los que a menudo perdió manuscritos y apuntes que representaban decenios de trabajo. No obstante, su actividad de sabio y escritor fue incesante y le ganó una admiración tan viva y general que, perdida la patria, tuvo por patria a toda la Europa no católica que se lo contendió para que realizara en diversos lugares sus obras como reformador de la educación. Dispersa y casi destruida su secta religiosa, el ministerio de Comenio se volvió universal e imperecedero. Quien quiera contarse entre los buenos te honrará, Comenio, y honrará a tus esperanzas y sueños, escribe Leibniz a los 24 años de edad como final de un rendido elogio fúnebre pronunciado en 1670 en Ámsterdam, último refugio de una agitada existencia que había llevado a Comenio de un extremo al otro de Europa, de Polonia a Inglaterra, de Suecia a Hungría y a Transilvania, a donde se le llamó en 1641, 1645 y 1650, respectivamente, para que estudiase o efectuase reformas escolásticas. Recibió invitaciones análogas también de Francia e incluso de la Universidad Americana de Harvard. Comenio escribió una cantidad inmensa de libros y opúsculos y compiló además léxicos y enciclopedias que abarcan todas las ramas del saber. Sus obras más importantes son las de carácter pedagógico, destacando en especial la Didáctica Magna, que circuló primeramente manuscrita en lengua checa y después en latín, y no se imprimió sino hasta 1657 en Ámsterdam como parte de la Opera Didáctica Omnium, y el Pansophiae Prodromus, 1639, el libro que le valió la invitación a Inglaterra. Pero su fama estuvo ligada mucho tiempo, sobre todo, a 2 manuales escolásticos para el estudio de las lenguas: la Janua Linguarum Reserata, 1631, y el Orbis Sensualium Pictus, 1650, pero publicado en 1658. La Janua se tradujo a casi todos los idiomas europeos e incluso al árabe y al persa. Contiene una presentación gradual de vocablos y construcciones gramaticales en latín y en una lengua vulgar. El Orbis es prácticamente el primer texto escolar ilustrado. El criterio de composición es similar al de la Janua, pero los vocablos y las frases que se presentan van acompañados de oportunas ilustraciones. Como el otro, alcanzó un éxito extraordinario. Siguió utilizándose hasta el siglo XVIII e inspiró una gran suma de imitaciones y variaciones.